Estimados estudiantes de Química Agrícola, ahora revisaremos la sección 2 del capítulo de Introducción a la Química Agrícola. La química, como cualquier ciencia, es una ciencia que hace mediciones. En la química agrícola, pues, no es diferente. ¿Qué es una medición? Pues básicamente, una medición consiste en comparar una propiedad de una sustancia con respecto a un patrón. Por ejemplo, la longitud es una magnitud de la materia que se mide utilizando el metro. Nuestro patrón de comparación se llama metro. A la hora de reportar el resultado de una medición, siempre se debe reportar la magnitud y la unidad de la medición. Por ejemplo, 50 kilogramos quiere decir que tenemos 50, sería la magnitud, pero 50 ¿qué? Aquí viene la unidad de medición, 50 kilogramos. Entonces, todo resultado proveniente de una medición debe reportar la magnitud y la unidad de medición correspondiente. El Sistema Internacional de Unidades estableció 7 unidades básicas, las cuales vemos en el siguiente cuadro. Tenemos la magnitud, el nombre y el símbolo asignado a cada una de estas mediciones. Estas 7 unidades básicas son la longitud, la masa, el tiempo, la cantidad de materia, la intensidad luminosa, la corriente eléctrica y la temperatura. Y acá tenemos el nombre de la unidad para cada una de estas magnitudes: el metro, el kilogramo, el segundo, el mol, la candela, el amperio y el kelvin. Y los símbolos asignados internacionalmente a estas magnitudes son la M minúscula para metro, kilogramo o kg para el kilogramo, perdón, la S minúscula para el segundo, mol en minúsculas para cantidad de materia, CD para intensidad luminosa, la A mayúscula para corriente eléctrica y la K mayúscula para los Kelvin. A partir de estas 7 unidades básicas se han venido derivando una serie de unidades. En la siguiente filmina veremos algunas. Por ejemplo, frecuencia, la unidad definida para ello es el Hertz y el símbolo es Hz. Y en unidades básicas del sistema sería segundos a la menos 1. Y ahí sucesivamente podemos, por ejemplo, el volumen, que aquí los tenemos, sería el metro cúbico, y el símbolo sería M a la 3, y ahí sucesivamente. A partir de estas unidades derivadas también se desarrollan otras más. Ahora bien, históricamente se ha venido utilizando en ciertos países el sistema inglés de unidades, que tiene unas unidades que son diferentes a las establecidas en el sistema internacional. Ahora bien, si uno quisiera convertir una de estas unidades del sistema métrico al sistema inglés, pues tenemos que hacer uso de algún tipo de igualdad o algún tipo de factor que nos permita hacerlo. Precisamente eso es lo que se logra a través de lo que llamamos el análisis dimensional, cuyo diagrama se observa en el cuadro que tenemos al frente. Siempre vamos a tener una magnitud y una unidad producto de una medición. Luego tendríamos una relación de 2 unidades que se conoce como factor de conversión, que lo vamos a utilizar para obtener una nueva magnitud y una nueva unidad. Veamos un ejemplo. Dice por ahí, un saco de maíz tiene un peso de 50 kilogramos. Reporte ese peso en libras.
Ok, partimos del esquema anterior, tenemos una unidad, una magnitud y una unidad, producto de una medición. Buscamos un factor de conversión, un factor unidad, un factor de equivalencia que me relacione libra y kilogramo. Encontramos ese factor y resulta que una libra es equivalente a 0.545 kilogramos. Lo metemos en el sistema que tenemos acá, de manera que se me eliminen las unidades iguales y me queda libras. A la hora de hacer la operación nos da 110 libras. En consecuencia, un saco de 50 kilogramos pesa 110 libras. Ahora bien, a la hora de reportar resultados, producto de mediciones o de cálculos obtenidos a partir de mediciones, es necesario aplicar el concepto de cifras significativas. Bueno, las cifras significativas son todos los números de un dato que se conocen con certeza, más otro que es producto de una estimación y que le llamamos la incertidumbre. Las cifras significativas siempre van a incluir todas las cifras ciertas más la incierta. Ahora bien, ¿cómo podemos determinar si una cifra es significativa o no? Veamos las siguientes reglas que tenemos por acá. Cualquier dígito diferente de 0 se considera significativo. Los ceros ubicados entre dígitos distintos de 0 son significativos. Supongamos que tenemos el siguiente dato. En este caso el 0 está entre dígitos diferentes de 0 y en consecuencia se considera significativo. Tercero, los ceros a la izquierda del primer dígito distinto de 0 no son significativos. Supongamos que tenemos una cantidad como la siguiente. Podemos ver, de acuerdo con esta regla, que los primeros 4 ceros no son significativos. Entonces, no se consideran cifras significativas. Estos no serían significativos. Ahora bien, dice, si el número es mayor a la unidad, todos los ceros a la derecha del punto decimal son significativos. Supongamos que tenemos un dato como este. En virtud de esta regla, todos estos ceros que tenemos acá son significativos. Si el número es menor que 1, entonces únicamente los ceros que están al final del número y entre los dígitos distintos de 0 son significativos. Ponemos otro ejemplo. En este caso es un número que es inferior a 1 y de nuevo los ceros que están aquí a la izquierda del último dígito diferente de 0 no son significativos. En cambio el 0 que está entre el 2 y el 3 sí lo son. Para los números que no contengan puntos decimales, los ceros al final pueden o no ser significativos y se requiere información adicional para terminarlo. En este caso se recomienda el uso de la notación científica para evitar confusiones. Por ejemplo, si tenemos un dato como este, no sabemos si los ceros a la derecha son significativos o no, y requeriríamos de información adicional, o en su defecto expresarlo utilizando la notación científica para evitar las confusiones que esto está generando.
Veamos los siguientes ejemplos. En el primer dato tenemos 6 cifras significativas, de acuerdo con la regla 1. Todos los números diferentes de 0 son significativos. En el segundo dato que tenemos por ahí, tenemos 2 ceros que se ubican entre números que son diferentes de 0 y en consecuencia se consideran significativos. En otras palabras, el número tiene 5 cifras significativas al aplicar la regla 2. Acá tenemos, en el tercer dato, que solamente hay 4 cifras significativas. Los ceros que están a la izquierda no son considerados significativos, de acuerdo con las reglas 2 y 3. La cuarta cifra que tenemos por ahí, todos sus números son diferentes de 0, entonces en virtud de la regla número 1, son 5 cifras significativas. Tenemos acá el número 400.00. En este caso, hay un punto decimal explícito que nos dice precisamente que estos ceros que están a la izquierda y a la derecha son significativos, de acuerdo con la regla número 4. Finalmente, en la última cifra, pues aplicamos los mismos criterios anteriores. En virtud de las reglas 2 y 5, tenemos 4 cifras significativas. Veamos las operaciones matemáticas que se generan a partir de cantidades obtenidas por mediciones. La regla que se establece es la siguiente: cuando se realizan sumas o restas, el resultado final de las operaciones debe reportarse con el mismo número de cifras decimales que el dato que posea el menor número de cifras decimales. Veamos el ejemplo que tenemos acá a mano derecha. Tenemos una cifra que tiene 4 cifras decimales y una que tiene una cifra decimal. En virtud de esta regla, el resultado final debería reportarse con una cifra decimal, como vemos acá. Ahora veamos la siguiente operación. Tenemos esta con 4 cifras decimales y esta con 5 cifras decimales. En consecuencia, debería reportarse con 4 cifras decimales porque este es el que tiene menos. Y el resultado efectivamente corrobora lo que acabamos de decir. ¿Qué pasa cuando se tienen multiplicaciones y divisiones? En este caso, la regla que se establece es que el resultado final de tales operaciones debe ser reportado con el mismo número de cifras significativas del dato que posea el menor número de cifras significativas. Veamos estos ejemplos que tenemos acá. Aquí tenemos uno que tiene 3 cifras significativas y otro que también tiene 3 cifras significativas. En consecuencia, el resultado debe reportarse con 3 cifras significativas, como vemos acá. Esto nos va a obligar a realizar operaciones de redondeo, de manera que obtengamos el resultado final con el número correcto de cifras significativas. En este caso con 3. Veamos el siguiente ejercicio. Acá tenemos un dato que esencialmente tiene 3 cifras significativas y uno que tiene 2. En consecuencia, el resultado final debe reportarse con únicamente 2 cifras significativas. Entonces, este resultado que tenemos acá, para poderlo reportar con 2 cifras significativas, requeriríamos utilizar la notación científica, como vemos en este ejercicio. Ahora bien, ¿qué es la notación científica? Ya que lo hemos mencionado. Bueno, es una forma de reportar un dato que incluye básicamente dos parámetros. El parámetro A que vemos acá, que corresponde a un número con un solo dígito, diferente de 0, a la izquierda del punto decimal. Y n, minúscula, es también un número entero que indica las posiciones
que debe desplazarse el punto decimal hasta obtener un número de un solo dígito a la izquierda del punto decimal. En otras palabras, obtener A. Cuando el punto decimal se desplaza hacia la derecha, el número n tiene un valor negativo. Por el contrario, al desplazarse el punto decimal hacia la izquierda, el exponente tendrá un signo positivo. Veamos los ejemplos. Antes de ello, otra forma que se utiliza para reportar cantidades muy grandes o muy pequeñas, y por ende también nos sirve para cifras significativas, es el uso de prefijos. Los prefijos básicamente son pequeñas palabras que se anteponen a una determinada unidad para referir a un orden de magnitud. Bueno, aquí tenemos en este cuadro los principales quizás utilizados a nivel comercial. Vamos a escoger uno en particular, uno muy común, giga, utilizado últimamente para reportar el tamaño de un disco duro en la computadora. Estamos hablando de 1 por 10 a la 9, o sea, son 9 desplazamientos de punto decimal para describirlo. Ahora bien, veamos los siguientes ejemplos. Dice ahí, reporte las siguientes longitudes utilizando notación científica y prefijos. Veamos en el caso de la notación científica en este de acá. Tiene muchos ceros, pero a nosotros nos interesa reportar con el número de cada dos cifras. En este caso, las primeras 4 son cifras significativas, el resto no. Ahora bien, veamos lo siguiente. ¿Cómo obtengo el valor de A? Pues simplemente mi punto decimal se va a encontrar aquí. Y yo me tengo que desplazar tantas posiciones hasta encontrar un número que se encuentre entre 1 y 10. Y en este caso sería desplazarlo hasta acá. En este que tenemos aquí a la par, tenemos nuestro punto decimal acá. Y para llegar a un número que se encuentre entre 1 y 10, o sea, el número A, debemos llegar hasta el punto y llegar ahí. Entonces hay que desplazar tantas posiciones como sean requeridos. A la hora de resolverlo, pues vemos que el resultado correcto sería 2.536 por y el número de posiciones que se desplazó, que en este caso serían 10 posiciones. En el segundo caso sería 6.98 por 10 a la menos 8, indicando que se desplazó 8 posiciones el punto decimal. A partir de esta notación científica y haciendo uso de los prefijos del cuadro anterior, lo podríamos reportar como 25.36 gigametros o 0.698 nanómetros, respectivamente. El uso de la notación científica nos obliga a hacer redondeo, porque la mayoría de las veces una calculadora, por ejemplo, nos da un montón de dígitos, pero no todos de ellos son significativos. ¿Cuáles son las reglas establecidas a la hora de hacer redondeo? La primera regla dice que si el primer dígito que sigue a la última cifra significativa es mayor a 5, se suma una unidad a dicho dígito y se eliminan los demás dígitos a la derecha. La segunda regla nos dice que si el primer dígito que sigue la última cifra significativa es menor a 5, se elimina este y todos los demás dígitos a la derecha. El tercer punto me dice que si el primer dígito que sigue a la última cifra significativa es un 5 y hay dígitos diferentes de 0 después del 5, se suma una unidad al dicho dígito y se eliminan todos los demás dígitos a la derecha. En el punto 4 me dice que
Si el primer dígito que sigue a la última cifra significativa es un 5 y hay únicamente ceros después del 5, se redondea al número par. Veamos algunos ejemplos de la utilización de estas reglas. Consideremos las siguientes cantidades que vemos en pantalla. Vamos a redondearlas de manera que reportemos los datos con 3 cifras significativas. En el primer caso tenemos 4 cifras. Entonces debemos aplicar el primer criterio en este caso, es decir, esta es la última cifra que vamos a retener, pero como el número que lo sigue es mayor a 5, entonces la regla establece que debo sumarle 1. Entonces el resultado es 4.24. En la cantidad que estamos viendo, esta cifra es la última que tenemos que reportar. En consecuencia nos vemos obligados también a hacer redondeo. Como el 7 es un número mayor que 5, entonces aplicamos la misma regla anterior, simplemente adicionamos un 1 a este último y el resultado nos da 14.3. Las siguientes dos cantidades vemos que hay ceros a la izquierda del punto decimal, entonces nos vemos obligados a utilizar notación científica. En este caso primero aplicamos notación científica para obtener primero el número A, como en este caso sería llegar hasta el 3, y a partir de ahí hacemos el redondeo. ¿Okay? En este caso se requieren 3 cifras significativas, entonces la primera, el 3, se mantiene, pero 6, 9, 8 se va a redondear a 70. Como vemos por acá, e indicamos el número de posiciones que se desplazó el punto decimal. En la siguiente también vemos que hay que aplicar notación científica. Tenemos que llegar hasta este 3, entonces desplazamos 2 posiciones y a partir de ahí hacemos el redondeo. Aplicando el criterio 3, vemos que nuestro resultado es 3.66 e indicamos el número de posiciones que se desplazó el punto decimal. Finalmente, en la última, aplicamos el criterio 4, hay un 5 y todos los demás son ceros, entonces el resultado correcto es 25,0. Este redondeo, notación científica y uso de prefijos se utiliza mucho en el área de la química agrícola. Veamos, por ejemplo, es normal que se apliquen fertilizantes, plaguicidas, enmiendas, etcétera, para corregir deficiencias, para prevenir el ataque de plagas, etcétera. En la gran mayoría de estos casos se utilizan mezclas y muchas de ellas son líquidas. De todos los componentes de las mezclas, por lo general hay uno que es el denominado ingrediente activo o el que realiza la función fundamental de esa mezcla. Y esa mezcla reporta la cantidad de ese ingrediente activo en una etiqueta. En esa etiqueta se establece lo que llamamos la concentración de ese ingrediente. Ahora bien, ¿qué es la concentración? Como vemos acá, se define como la proporción de soluto con respecto a una cantidad dada de disolvente. Nuestro soluto es la especie de interés y el disolvente es básicamente el componente que disuelve o engloba a todos los demás. Ahora bien, una forma cualitativa de indicar la concentración de una mezcla
es utilizando los términos concentrada o diluida. Si se tiene una mezcla con una alta proporción de soluto, se le denomina concentrada. Si tenemos una baja proporción de soluto, decimos que es una mezcla diluida. Un ejemplo de todos los días: hay personas que les gusta tomar café fuerte. A eso lo llamaríamos una disolución concentrada. Hay otros que les gusta un café más ralo. A eso le diríamos una mezcla más diluida. Cuantitativamente, la concentración se reporta utilizando unidades de concentración. Estas unidades de concentración se podrían subdividir en función del contexto en el cual se utilizan. En esta primera lámina vemos las utilizadas en el contexto comercial. Se utilizan fundamentalmente los porcentajes, ya sea en masa, masa-volumen o volumen-volumen. Porcentaje en masa: detergentes, shampoos, etcétera, etcétera, vienen normalmente expresados así. Porcentaje en masa-volumen: todo lo que son hidratantes, siropes, etcétera, generalmente vienen ahí. Y el porcentaje en volumen lo podemos ver, por ejemplo, en los thinners, en el alcohol de 95, 70%, etcétera. Los porcentajes masa-volumen y masa se relacionan entre ellos mediante la densidad. Es necesario reconocer que la masa de la disolución incluye a la masa que hay de disolvente y las masas de todos los solutos que estén presentes. Veamos un ejemplo de masa-masa. Dice acá: se prepara una disolución a 25 grados que contiene 233 gramos de sal, cloruro de sodio, y 700 mililitros de agua. La densidad de la disolución es 1.1034 gramos por mililitro. Calcular el porcentaje masa-masa. Sabiendo que la densidad del agua es 1 gramo por mililitro, podemos determinar cuántos gramos de agua hay en la mezcla. En este caso, hacemos esta operación: 1 gramo por 700 mililitros, tenemos 700 gramos de agua. Por otro lado, nos habían dicho que la masa de soluto eran 233. En consecuencia, la masa de solución es la suma de la masa de agua más la masa de soluto, para un total de 933 gramos. A la hora de meter estos dos variables en la formulita de porcentaje masa-masa, como se muestra en el cuadro, nos da un resultado aproximado de 25%. A menudo, las personas que estén trabajando en el área agrícola necesitan enviar muestras de agua, de suelo o tejido vegetal a un laboratorio analítico para que evalúen porcentajes o los contenidos de diferentes nutrientes, materia orgánica, agua, etcétera, etcétera. En este caso, las concentraciones en este contexto analítico generalmente se reportan en términos de su concentración molar, cuya formulita vemos por acá. Tendríamos la masa del soluto expresado en moles dividido entre el volumen de la disolución expresado en litros. Aplicando al ejemplo anterior, la masa molar del cloruro de sodio se obtiene sumando la masa atómica o la masa molar del sodio más la masa molar del cloro. Aquí sería el sodio y acá el cloro. Entonces tenemos que el cloruro de sodio pesa 58.5 gramos sobre mol.
teniendo la masa de soluto, que eran 233 gramos, y lo dividimos entre la masa molar del cloruro de sodio, obtenemos el número de moles, en este caso 3.983 mol. Para obtener la concentración molar del cloruro de sodio, en este caso, necesitaríamos el volumen de disolución. Sabíamos de antemano que habían 933 gramos y la densidad se nos dio, era 1.104 gramo por mililitro. Perdón, ahí hay un pequeño error. Nos da un resultado de 845.6 mililitros. Finalmente, la concentración molar o la molaridad la obtenemos dividiendo el número de moles, que ya lo calculamos, entre los litros de disolución, que ya calculamos en el paso anterior, y nos da una concentración de 4.71 mol por litro. Finalmente, cuando se quiere evaluar el daño ambiental o a la salud de las personas de una determinada sustancia, se utilizan otro tipo de unidades. En este caso, las partes por millón y las partes por billón. Las partes por millón se definen como la masa de soluto expresada en miligramos entre el volumen de disolución expresado en litros. En tanto, las partes por billón es de nuevo la masa de soluto, ahora expresado en microgramos, entre el volumen de la disolución, que en este caso sería en litros. Veamos un ejemplo de este cálculo. Se prepara una mezcla que contiene 250 gramos de cloruro de potasio en 200 litros de agua. Se determina la concentración en términos de partes por millón. Lo primero que hacemos es convertir esta masa que está en gramos a miligramos, de acuerdo con lo que establece la formulita. Entonces hacemos el cálculo correspondiente y nos da 2.5 por 10 a la 5 miligramos. El cálculo de concentración, ahora tomamos los miligramos y los dividimos entre el volumen de disolución, en este caso los 200 litros, y nos da una disolución de 1250 partes por millón. Con esta información concluimos la segunda sección del capítulo de Introducción a la Química Agrícola. Muchas gracias.